27 al 30. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesús. Marcos 8, 27 al 30. Dice así: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién dices que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Señor, te damos gracias por esta tarde-noche que nos has regalado, Señor, por este día que una vez más tu misericordia sea derramada sobre nuestras vidas. Señor, en esta ocasión te pido, Señor, que me capacites, Señor, que me ilumines para poder expresar bien tu palabra, Señor, que abra los ojos, que abra los oídos espirituales, Señor, para que ellos puedan ver y oír, escuchar el Evangelio, Señor, y que esta palabra se siembre en sus corazones, Señor, y que traiga mucho fruto. Señor, que sea de edificación para ellos, para los hermanos, así como lo fue y lo es para mí. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Quiero hacer un pequeño relato de lo que fuimos viendo. En la primera parte del Evangelio de Marcos hemos visto y hemos tenido ocasión de considerar mucho la doctrina de Cristo que predicó y de los milagros que Él ha llevado a cabo. Pero había llegado el momento que se tenía que detener para ver cuánto habían comprendido los discípulos de su significado, de lo que Él predicaba, de lo que Él exponía. Con esta finalidad, el Señor se retiró al distrito de Cesarea de Filipo. Allí Él preguntó a sus discípulos acerca de la opinión que tenía la gente de Él. Y también quería saber la opinión de ellos mismos. De su respuesta que le daría a estos discípulos, se desprende la respuesta del pueblo en general, que el Señor ve que tenía un buen concepto de Él, pero no llegaban a entender realmente quién Él era. Los discípulos, después de un tiempo de endurecimiento, podríamos decir de ceguera espiritual, habían llegado a comprender que Jesús era el Cristo, tal como Pedro lo dijo. Y entramos a nuestro verso 27, y dice así: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? El Señor viajó con sus discípulos hasta el norte, Cesarea de Filipo, fuera completamente de Galilea. Su propósito, nuevamente, era alejarse de las multitudes para poder dedicarle tiempo a sus discípulos, para poder enseñarle acerca de su persona y de su reino. Pero nos llama la atención que fue en medio de estas ciudades llenas de idolatría pagana y de culto al César, el lugar elegido por Jesús para preguntarle acerca de su persona. Para los discípulos de esta aldea le era familiar, porque en aquella ciudad se llamaba así porque era en honor al César, y allí mismo había un templo donde construyeron para adorar su divinidad. En este mismo lugar, aquellos creyentes en el primer siglo en Roma habían tenido que decidir por sus vidas. En ese lugar el emperador César decía que era un emperador y se constituía como un Dios, como un soberano, y muchos creyentes en ese lugar
tuvieron que decidir por Jesús en vez de por el César. Perdieron sus vidas. Pero Jesús en el camino le hace una pregunta. ¿Quién dice los hombres que soy yo? El Señor quería saber, por boca de ellos, de sus discípulos, la opinión de las multitudes que tenían acerca de su persona, después de 2 años y medio de ministerio. Jesús no tenía interés en saber qué impresión tenía acerca de sus enseñanzas o milagros que él hacía, sino que realmente le importaba la opinión que se había formado de su persona, de quién era él. Esta pregunta es la pregunta más crítica y más significativa que se le puede hacer o se le puede plantear a un ser humano. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es tan importante la respuesta o esta contestación que de ella depende nuestra vida presente, así como nuestra eternidad. ¿Quién es Jesús? Pero, ¿qué respondieron los discípulos? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Esto era lo que pensaban las multitudes. Esa opinión que tenían las multitudes, podríamos decir que era algo bueno, porque lo comparaban o lo asociaban con algunos de los grandes hombres de Dios que habían dejado una huella en Israel. Pero aunque estas opiniones o estas manifestaciones daba mucho respeto a la persona de Jesús, eran completamente incorrectas o no lo identificaban correctamente. ¿Quién es Jesús? Según la respuesta de la gente, él era uno más que anunciaba la venida del Mesías, como lo hicieron los profetas Elías, como lo hizo Juan el Bautista. Pero no habían llegado a comprender el hecho primordial de que él era el mismo Mesías esperado. Esto es lo más triste para ellos, porque después de meses de ministerio, entre ellos haciendo nuestro Señor Jesús grandes obras, grandes milagros, y predicaba de una forma que ningún hombre pudo predicar, no lograron ver más que un buen hombre de Dios. Pero deberían haber notado la diferencia que tenía entre toda su obra y la diferencia que había entre los hombres que ellos decían. Cuando colocamos a Jesús al lado de Elías, Elías queda como un microbio al lado de lo que es Jesús. No hay comparación, no hay comparación, no hay comparación. ¿Quién era Elías en comparación a Jesús? ¿No había dicho Juan el Bautista que él no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado? Marcos 1:7. ¿Por qué ellos insistían en verlos como iguales si no lo eran? Las multitudes que seguían a Jesús se habían atascado en su comprensión de quién es Cristo. Y no lograron liberarse de esa comprensión. Pero, ¿saben qué? Los tiempos no han cambiado mucho. Todavía hoy en día, en la actualidad, hay personas que siguen lanzando 1000 hipótesis acerca de quién es Jesús, acerca de la identidad de Jesús. Y aunque la mayoría valoran muy positivamente sus enseñanzas, qué bueno lo que dice este hombre. Qué lindo, tiene mucha razón.
pero en algunos casos hasta sus obras milagrosas valora. Solo eso lo puede hacer el Señor, no, solo eso lo puede hacer Dios. Sin embargo, Cristo y su Evangelio son tan pocos comprendidos hoy como en esa época. Hay personas que aún no comprenden. Si las multitudes, teniéndolo al Mesías, no comprendían, hay personas hoy en día iguales que ellos. ¿Puedes conocer sus enseñanzas? Exacto. ¿Puedes conocer la Biblia de punta a punta? ¿Puedes tener toda la teología en la cabeza? ¿Puedes conocer todos los milagros de Jesús? Pero si no conoces a Cristo y a este crucificado y el Evangelio, entonces estás lejos, estás muy lejos de conocerlo. Esto pasa cuando se predica el Evangelio diluido. No hay peor cosa que predicar a medias, decir las cosas a medias, por ahí para que no se ofenda el hermano, por ahí para que la congregación se vaya. He escuchado, no puedo decir esto porque si no se van a enojar y no van a querer venir. La vida se debe predicar completa. Le guste a quien le guste, obvio es que no nos gusta que nos digan las cosas, obvio que nos va a pegar nuestro orgullo, pero así tiene que ser y decimos amén a eso. Entonces él le dijo, versículo 29, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Los discípulos conocían las variadas opiniones populares acerca de Jesús, pero habían llegado la hora de revelar cuánto ellos habían sido influenciados por ellas y a qué conclusión habían llegado. Pero la respuesta no se hizo esperar. Pedro, con el carácter impulsivo que le caracterizaba, expresó lo que todos pensaban. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, le dice. Ellos habían llegado a la conclusión de que él no era otro profeta, sino que era el mismo Jesús, el Mesías esperado. Los largos siglos de espera habían terminado. Ellos habían llegado a comprender que el cumplimiento de todo lo anunciado por los profetas estaba teniendo lugar en ese momento. En medio de ellos, el Mesías estaba allí de pie, caminando con ellos. Este es el eje central sobre el que gira todo el Evangelio. Jesús, el Hijo del carpintero. Él era el esperado Hijo de Dios. Él se había despojado de la gloria eterna, tomando forma de hombre para llevar la obra de redención en la cruz del Calvario. Sí, mi hermano, Él fue a morir por ti, fue a morir por mí. Gloria a Dios por eso. Pero esta convicción que tenían los discípulos acerca de que Él era el Mesías le iba a traer problemas, porque tenían que enfrentar a los israelitas que pensaban diferente, pensaban que Él era un hombre, un gran hombre de Dios. Y esta tensión que ellos tenían, iban a tener y que tuvieron que sufrir por mantener esta convicción diferente acerca de quién es Jesús, es la misma que nosotros somos llamados a tener en medio de este mundo moderno o actualizado, que se actualiza diariamente. Pero quiero preguntarte nuevamente, ¿sabes quién es Jesús?
podríamos hacer la pregunta al revés. ¿Sabes, Jesús, quién es usted? ¿Sabe Jesús quién somos nosotros? ¿Nos conoce Jesús a nosotros? Si lo conocemos, mi hermano, y sabemos quién es, ¿estamos caminando conforme a sus mandatos? ¿Estamos peleando con nuestros pecados porque queremos agradarle o nos dejamos llevar? ¿O nos dejamos llevar para no ser de menos en esta sociedad? Es tiempo de mantenernos firmes en nuestra fe. Es tiempo de mantenernos firmes en nuestra fe. A pesar de las influencias negativas, y van a venir peores van a venir. Los discípulos lograron liberarse de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Nosotros debemos procurar lo mismo, alejarnos de las cosas de este mundo que no nos llevan a nada, que solo nos llevan a la perdición, y procurar poner la vista en las cosas de arriba, en lo que Dios manda, en lo que Dios quiere, en lo que es bueno. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno, versículo 30. El Señor aceptó ese reconocimiento. Sin embargo, les prohibió que lo hicieran público. ¿Por qué? Porque Él le dijo no digan nada. Porque aunque habían llegado a comprender correctamente que Él era el Mesías, sin embargo todavía no entendían qué tipo de Mesías era y cómo iba a llevar a cabo la obra redentora. Eran como el ciego de los pasajes anteriores, que habían empezado, que todavía su visión no era clara. Veían hombres como árboles, necesitaban un segundo toque del Señor para poder ver con claridad. Y así, mientras ellos no tuvieran una comprensión adecuada del reino de Dios y la forma que se iba a establecer en este mundo, no podía ser posible que ellos comenzaran la gran comisión, propagar sus enseñanzas a todas las naciones del mundo. Ellos no podían comenzar porque no tenían una comprensión adecuada todavía. A partir de ese momento, todos los esfuerzos de nuestro Señor Jesús se centrarían en hacerle entender que Él no era un Mesías político, sino un Mesías que iba a sufrir y a dar la vida por los demás. Sin duda esto no iba a ser fácil, ya que los judíos de ese tiempo esperaban un Mesías que vendría con poder y con gloria a cortarle las cabezas a los opresores. Por lo tanto, no había lugar para un Mesías derrotado que sufriera en manos de los romanos, y menos que muriera en una cruz. Esto fue un gran paso para sus discípulos, de identificar al carpintero de Nazaret como el Mesías glorioso que iba a reinar sobre este mundo. Pero aún ellos no entendían el propósito del Señor. Por eso nuestro Jesús le dijo, no digan nada. Pero nosotros, hoy en día, tenemos la palabra completa, toda, de tapa a tapa, la obra redentora de nuestro Señor Jesús, aquí, en nuestras manos, con nosotros. Los discípulos aún no podían anunciar el Evangelio, porque no tenían toda claridad, pero ahora tenemos toda la palabra completa, y el Espíritu Santo con nosotros, morando en nosotros. Así que, mi hermano, mi hermana, mi amigo, te animo, prepárate en la palabra, estudia para tener un buen conocimiento de quién es Jesús,
de la persona de Cristo. Y prepárate para anunciar las buenas nuevas de salvación a este mundo que va rumbo a la destrucción. Porque para eso estamos, para traer luz en medio de lo alejado de Cristo. Te animo, mi hermano. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta porción de las Escrituras que nos has dado, Señor. Gracias porque nos has dejado tu palabra clara, Señor, y que no podemos